Vamos a arrancar con la entrevista con Ignacio Escolar, que es el ganador del premio a la excelencia en este año 2018. Entonces, bueno, para hablar con él tenemos Natalia Viana de Brasil y yo, Jean-François Fogel de Francia. Tras advertencias antes de empezar, la primera es que tanto Natalia como yo somos miembros del Consejo Rector, entonces somos corresponsables de este premio y tenemos, hay que ser transparente, una opinión favorable sobre este señor. La segunda cosa muy importante es que no vamos a hablar con el director del diario.es. Ignacio ha dado ayer una muy buena conferencia que salió en streaming, donde él habló de todo lo que tenía que ver con su medio, las finanzas, la tecnología, la organización. Ya el video tiene que estar en el sitio de la fundación y se puede recuperar sin ningún problema. Última cosa, para los porque es un periodista español, para los que no conocen a Nacho, lo vamos a llamar a Nacho porque en la comunidad periodística en España no se llama Arsenio sino Nacho, por una razón también, es que su padre Arsenio era un periodista muy conocido cuando él empezó. En pocas palabras, él fue un pionero del digital, fue una persona que creó muchos medios, entonces es interesante escucharle, y sobre todo hace 6 años creó el diario.es, que tiene un éxito, una influencia importante. Pero como hacemos las cosas bien en la fundación, tenemos un video para presentar a los que quizás no conocen a Nacho, para que sepan quién es Nacho. Okay. El diario.es es un medio transparente y por eso 2 veces al año os explicamos nuestras cuentas. La gente que me conoce dice, y creo que tiene razón, que soy bastante intenso trabajando. Lo que no saben o no saben todos ellos es que solo sé trabajar mucho en aquellas cosas que me gustan. Afortunadamente tengo el trabajo que más me gusta en el mundo. Lo principal es su curiosidad. Hace 20 años Nacho Escolar vino a hablarme de Internet y de cómo podíamos introducir toda esa herramienta dentro del flujo de noticias. Es un periodista brillante, de los que mejor ha sabido combinar lo más excelente del periodismo tradicional con las posibilidades del nuevo periodismo. Y además ha logrado una gran empatía con los lectores. El diario.es es un periódico digital, lo fundamos en el año 2012 y hemos sido capaces en muy poco tiempo de colocarnos entre los diarios más leídos e influyentes en España. Cuando nacimos éramos apenas 12 personas, hoy ya somos algo más de 80 en la redacción central de Madrid y 57 más en las 12 ediciones autonómicas y regionales que tenemos por toda España. Yo siempre he querido ser exclusivamente periodista, pero en el año 2012 me di cuenta de que la mejor manera de ser periodista con la independencia y la máxima libertad era juntarme con otros periodistas y ser dueños de nuestra propia redacción. Luego ha sido valiente, ha sido audaz, hace falta tener mucha convicción para querer poner en marcha un proyecto de comunicación que sea absolutamente independiente. La clave para generar proyectos de prensa sostenibles y que conecten con la audiencia es pensar en el largo plazo, no caer en los cortoplacismos de audiencia fácil, de titulares fáciles, sino pensar en cuáles son las razones por las cuales este periodismo se convirtió en una garante fundamental de la democracia. No fue por hacer vídeos de gatitos, fue por fiscalizar el poder. Y es ese tipo de periodismo por el que creo que muchos lectores en todo el mundo, no solo en España, estarían dispuestos a pagar. Ha creado un medio nuevo que es considerado un modelo de innovación en un momento en que el periodismo de excelencia en todo el mundo está buscando nuevas maneras de financiarse. En este momento tenemos ya casi 33.000 socios que aportan un dinero mensualmente para que el diario.es exista. Eso que el diario.es hace de una forma absolutamente radical, que es presentar todas sus cuentas de una manera absolutamente transparente y someterse a un escrutinio público in misericordia, abierto, completamente sincero y desnudo. Una de las grandes virtudes de Ignacio es que
haber sabido innovar, crear un nuevo modelo de hacer periodismo en estos tiempos tan convulsos, ¿no? Nosotros creemos en el periodismo que nunca entró en crisis. Lo que reivindicamos es el periodismo de contrapoder, el periodismo que sirve para pedir cuentas al poder, el periodismo que ejerce de cuarto poder y vigila a los poderes políticos y económicos. Es probablemente, dentro de los muchos focos que tenemos en el diario.es, el que más agradecen nuestros lectores, porque es el tipo de historias que otros medios con menos independencia de la que tenemos en el diario.es tienen más problemas para publicar. Qué bonito el vídeo, no lo había visto. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias mil. Bueno, en el vídeo dijiste que descubrió en 2012 que la mejor manera de ser periodista sería dibujar, hacer su propio medio. La primera pregunta es, ¿cómo divide su tiempo entre dirigir, manejar y ser periodista? Y además hay la historia que tú tienes dos despachos, ¿verdad? En el diario, tiene un despacho administrativo y el de periodista. ¿Cómo es diferente, Nacho, en un despacho y en otro? En realidad, trabajo permanentemente en el centro de la redacción. Tengo dos mesas. Una es un despacho donde tengo algunas reuniones, donde cuando hay una visita recibo a la gente. Pero mi puesto de trabajo fundamental está en el centro de la redacción, en la mitad de la redacción, al lado del portadista y de la persona que lleva las redes, enfrente de Gumersindo y de todo el equipo que dirigimos el periódico. Y desde allí es donde realmente trabajo. El papel de empresarios a mi pesar. Yo nunca he querido ser editor de periódicos, yo he querido ser periodista y director de periódicos, pero no el responsable económico de tener que pagar las nóminas, que es en parte también lo que nos toca en el diario. Afortunadamente tengo un equipo ahí muy fuerte y dedico mucho más tiempo al periodismo que a estar pendiente de la empresa periodística. Cuento con José San Clemente, que es un gerente de medios de amplísima experiencia, que ha trabajado en muchos de los grandes grupos de comunicación de España, o a Juan Checa, que es el que está en el día a día llevando todas las cuentas. Y yo me puedo, aunque la última decisión en muchas de las cuestiones empresariales la tengo que tomar yo, y creo que es bueno que la tome desde un punto de vista periodístico, la mayor parte del tiempo de mi trabajo es para el periodismo, es o para escribir, o para dirigir, o para estar en los medios de televisión o de radio hablando de las noticias que damos en el diario, o para trabajar con el resto de los colegas de la redacción en cuál va a ser el siguiente tema que vamos a investigar. Hay una cosa, como periodista eres un hombre de muchos soportes, es decir, cuando uno mira lo que haces, estás en un sitio, estás en la televisión, estás en la radio, estás en las redes sociales, publicas libros. Entonces hay algo interesante porque siempre hay una oposición entre los medios audiovisuales, los medios impresos, los medios digitales. Quiero saber, ¿tienes una unidad intelectual y el cerebro sano frente a todo esto? ¿O tienes la sensación de destrozarte a pedazos entre distintas cosas? ¿Cuál es tu manera de utilizar todos los soportes? Yo creo que lo de que los periodistas seamos capaces de ser multimedia, de trabajar con el periodismo escrito y con el audiovisual y en la radio y en las televisiones, es algo que ahora no es tan difícil como lo era antes. Cuando hace 20 años, 30 años, había unas barreras más fuertes entre los distintos medios, entre los periodistas de televisión por un lado, los de radio por otro, los de prensa por otro, y no se cruzaban esas fronteras. En mi caso, mi carrera ha sido mestiza. Yo empecé en prensa escrita, luego pasé a la televisión, trabajé mucho en la radio también, luego mucho en internet, en periódicos impresos. Me ha tocado de todo y creo que no es tan difícil por una razón, porque los sistemas de autoedición, la tecnología, hacen que las barreras que antes existían para los que hacemos vídeo, los que hacen audio, los que hacen periodismo escrito no sean tan altas. Lo verdaderamente difícil es tener algo que contar. La especialización difícil es saber de algo, pero no tanto como lo era antes el saber cómo contarlo en distintos formatos. Pero hay momentos en que tú dices esto, no lo voy a tuitear porque lo voy a decir más tarde en la televisión, en la radio, con toda franqueza. Sí, eso sí que ocurre, ¿no? Hay veces que voy a un programa y estoy hablando de un tema y este tema mejor lo voy a guardar, que vamos a hacer mañana una información en el diario y no voy a dar una pista ahora al resto de los competidores de la prensa de que este enfoque es posible, ¿no? Eso sí que lo hago, intento
Intento un poco proteger sobre todo el diario, que es mi medio fundamental, aunque esté mucho tiempo en la televisión sobre todo. El sitio para el que realmente le dedico todos mis esfuerzos es el diario, y el trabajo que hago en la televisión sobre todo es al servicio del diario. El diario.es ha conseguido tanta influencia en España porque tenemos salida al mar, y la salida al mar es la televisión en estos momentos, y la radio también. Hemos conseguido que cuando damos una noticia, el resto de los medios se fíen de que lo que estamos dando es de verdad una noticia y que no nos van a desmontar la información dentro de unas pocas horas, porque cada exclusiva que hemos publicado se ha demostrado después cierta. Y eso hace que la capacidad de influencia en el debate público español que tenemos en nuestra redacción sea muy amplia, también por el trabajo que hago defendiendo nuestra información en otros medios y contando, pues explicando nuestras noticias y contando lo que estamos haciendo. Entonces, lo que nos dices es que hay algo complementario. Sí, es decir, sin duda que lo hay. Cuando vas hablando en un lugar, vas pensando que por otra parte escribiste algo o vas a escribir algo. Sí, Bueno. así es. La influencia del diario no se entendería sin el papel de la televisión y sobre todo de La Sexta, que es el canal de noticias más seguido ahora en España y que nos ayuda muchísimo a que nuestras noticias tengan mucha repercusión. También al SER, que nos sigue mucho en nuestras coberturas y que cuando damos algo que ellos ven que es una noticia, desde el primer momento están contándosela a sus oyentes. Esa capacidad desde un medio digital marcar todo el debate público es algo a lo que nos ayuda muchísimo el tener presencia en otros medios. Pero lo haces sin daños cerebrales, sin irreversibles. Lo hago con mucho esfuerzo. Sí. A veces es duro, porque los programas de debate político en España son muy polarizados y sobre todo en algunos formatos, los de prime time, los horarios de máxima audiencia, son no solo programas de información, sino también espectáculos televisivos, y tiene un desgaste personal el de estar un sábado por la noche en un horario donde preferías estar cenando con tus amigos, pegándote con otro periodista que piensa radicalmente distinto a ti, ¿no? Pero aún así creo que merece la pena. Me sigue gustando, y además es importante que los medios ocupemos esos espacios también, que los periodistas ocupemos también los espacios a veces de entretenimiento, porque es mejor que se hable de información periodística ahí que se hable de noticias de gossip, de corazón, mejor que se hable de periodismo. Y al nivel del lenguaje, el hecho de pasar de un lenguaje hablando en televisión a tener las limitaciones de tuitear, ¿esto ya te parece algo natural o hay que tener una transición para ir de uno al otro? Yo lo que intento, y a veces no lo consigo, es no parecer enfadado cuando tengo los debates de televisión. Creo que la gente que me conoce sabe que soy menos serio de lo que aparento en algunos debates en televisión o mis intervenciones públicas. Y el lenguaje de la red es muy distinto al lenguaje de la televisión. Sí. Una de las cosas que aprendí cuando me dedicaba a escribir mi blog en el año 2003, yo era un periodista que iba para el mundo de la tecnología, trabajaba con Montse Domínguez, esta periodista que ahora es subdirectora del País y que entonces presentaba un informativo haciendo una sección de Internet. Empecé a escribir un blog donde primero hablaba de Internet y tecnología, el blog se convirtió en un blog de tecnología y política, luego solo de política, y me cambió la carrera profesional. Pero en el tiempo del blog aprendí la importancia de relacionarte con la comunidad de lectores, de empatizar con ellos, y los mensajes que mando en Twitter o con las contestaciones que hago son un lenguaje completamente distinto al que aplicas en la televisión o cuando escribes en un periódico. Una última pregunta sobre esos soportes. Ahora no hablamos de la expresión, sí, sino de la alimentación. ¿Cuál es tu utilización de los distintos soportes para alimentarte a lo largo del día? Me informo, la televisión está encendida en la redacción a todas horas, los canales de noticias 24 horas y La Sexta. También todas las mañanas me hago un repaso a boletines y a las portadas de la competencia. Los días que peor duermo es cuando llevamos una exclusiva muy potente, porque me quedo hasta la 1 de la mañana pendiente de editar el último detalle del texto, y luego a las 5 o las 6 de la mañana estoy despertándome sin querer para ver si la competencia tiene la misma información que nosotros o llevamos la exclusiva. Y duermo fatal. Las semanas en las que estamos en pico alto, en un momento cuando tenemos alguna cobertura abierta muy potente, pues las semanas de la investigación de Cifuentes o las de Casado o los de la exministra Montón, sobre las investigaciones que dimos en el diario.es sobre los máster, esas semanas duermo fatal, porque estoy pendiente de a ver si nos hemos equivocado, si nos ha engañado una fuente, pendiente de que la competencia no lo tenga, y por las mañanas muy temprano ya estoy leyéndome todo lo que se ha publicado en todos los medios. Pero no hablas de los libros, no hablas de una alimentación más... También. Intento leer todas las noches, casi siempre en formato electrónico, casi no leo papel, casi todo lo leo en digital.
Y intento aprovechar sobre todo las vacaciones para leer mucho, no solamente de ensayo, que es lo que mayoritariamente leo, sino también ficción, para evadirme un poco. Pero sí, intento leer todas las noches y selecciono muy bien qué leo porque no tengo todo el tiempo que me gustaría para leer. A ver cómo encuentra tiempo para todo, ¿no? Bueno, hoy día, y también aquí hay muchos estudiantes, uno de los roles más importantes que tiene es como influenciador digital, ¿no? Me decía algunos periodistas españoles que cuando pasa algo, la gente quiere saber qué piensa Nacho. Sí. Tengo algunas preguntas sobre su presencia en las redes sociales. La primera es que está constantemente recibiendo ataques. Sí. ¿Cómo lidia con eso? Pues a veces es duro y mi mujer Fátima lo sabe porque lo sufre, me cambia el carácter. Hay días que te encuentras más débil, más cansado y dices, ¿yo para qué me ocuparé de esto? Para que luego me lluevan insultos, descalificaciones, a veces incluso amenazas. A veces es duro. Intento no obsesionarme demasiado y no leerlo todos los días, sobre todo los días que estoy más cansado porque me deprime más. Pero es, creo que, consecuencia de la polarización. Nosotros en el diario.es hacemos un periodismo que provoca consecuencias, que provoca dimisiones de políticos a los cuales la gente vota. Y cuando las personas votan un político, están confiando mucho en él. Y hay veces que cuando les decepciona la culpa tiene que ser de otros, no de ese político. Tiene que ser de la prensa que ha dado la noticia, que se la está inventando, que está exagerando. Y en un escenario tan polarizado como la política española, cuando nosotros hacemos caer a una ministra del gobierno o hacemos caer a una presidenta del partido que está ahora en la oposición, el Partido Conservador, pues mucha gente se ofende, aunque sepa que tenemos razón. Normalmente los peores ataques es en el momento en el que nuestra información está en cuestión, que hay una pelea de credibilidad entre lo que decimos nosotros y lo que dice la persona de la que estamos informando. Por ejemplo, cuando publicamos las informaciones sobre la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, tardó casi un mes largo, 40 días en dimitir. Y al principio ella salió a decir que era todo falso. ¿Podrías explicar rapidito? Sí, perfectamente. Cristina Cifuentes era la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es el gobierno regional de Madrid, el más importante gobierno regional español, y descubrimos, una periodista de la redacción del diario.es, Raquel Egerí, que descubrió que había obtenido un título oficial en la universidad, una maestría, un máster, en la universidad pública, con notas falsificadas. Había suspendido, no había ido a clase y años después de suspender, una funcionaria conocida suya había entrado en la base de datos de la universidad y había cambiado la nota para cambiar unos no presentados por unos notables. Esto es muy importante porque para mucha gente, para todo el mundo, el esfuerzo que supone estudiar, las horas de dedicación, quedaban en evidencia ante la caradura de alguien que sin merecerlo le habían regalado un título por ser en aquel momento ya entonces una diputada autonómica, una política de poder. Cuando lo publicamos, Cifuentes nos presentó una querella, nos intentó callar por amenazas judiciales. Todavía estamos pendientes de una acusación de cárcel por su parte porque dice que hemos revelado secretos, hemos cometido el delito de revelación de secretos. Y en el momento en que publicamos la información, ella salió a contestarnos con un papel que después demostramos que se había fabricado ese mismo día, que lo habían falsificado ese mismo día para tapar nuestra noticia. Pero durante una semana hubo una lucha de credibilidad. La credibilidad del diario diciendo esta señora está mintiendo y le han regalado un título y no presentó su trabajo y no fue a los exámenes y no fue a clase. Y la credibilidad de una política que entonces era de las más respetadas en España, una de las candidatas a suceder a Mariano Rajoy en la presidencia del gobierno, diciendo estos periodistas mienten, se inventan las noticias, quieren conseguir audiencia a cualquier precio. Al final toda España ha sabido que teníamos razón nosotros. De hecho, Cifuentes hoy está imputada por su supuesta complicidad en la falsificación de ese documento. Pero durante unas semanas no estaba claro quién mentía y quién decía la verdad. En ese momento es cuando los insultos son más duros, porque hay gente que quiere creer con su corazón, con su ideología, y quiere creer al político en el que confían. Y evidentemente nosotros teníamos que estar mintiendo y siendo parte de alguna conspiración. Yo quería saber sobre este tema de la polarización, porque nace el diario poco después del movimiento 15M y había, ¿no? ¿Cree que ha cambiado y cree que este tema de la polarización es como una cosa, un fenómeno mundial o es una cosa española? Yo creo que es mundial. En España tendemos a pensar que este tipo de problemas son solo nuestros y que el carácter español, pero es falso. Es un problema mundial, está pasando en todo el mundo. Sucede en todos los países, tiene que ver con la crisis de la representación, tiene que ver en el caso español con la crisis económica, con la corrupción política, pero no es una exclusiva nuestra. En España hay un análisis de sociología de Barr que dice este país que tuvo una guerra civil tremenda. Bueno, guerras civiles desafortunadamente ha habido en todo el mundo,
golpes de Estado militares como lo que provocó nuestra guerra civil en todo el mundo. No somos muy diferentes en ese sentido, ni creo que la situación española sea muy distinta. Lo que sí que ha sido es una transición muy rápida, porque España era uno de los últimos países europeos donde había solo 2 grandes partidos, más los partidos regionales potentes nacionalistas, y hemos pasado a un modelo multipartidista equivalente al que tienen casi todos los demás países europeos y donde la excepción era lo nuestro, no lo que estamos ahora, ¿no? Hemos pasado de que los presidentes ganaban las elecciones con apoyos muy fuertes, con un porcentaje de votos muy amplios, a que ahora no va a haber ningún presidente del gobierno que tenga más del 35% de los votos, probablemente. Y en ese escenario tan dividido se está fomentando, está creciendo la polarización, pero no es una novedad tampoco. ¿Y cuál es el papel del periodismo en este momento? ¿Es evitar la polarización, polarizarlo más? ¿Qué debíamos hacer? Yo creo que tenemos que decir quién dice la verdad y quién miente en cada momento. O sea, eso de si dicen que está lloviendo y otros dicen que está el día soleado, tu obligación es salir por la ventana, mirar y decir quién dice la verdad y quién miente. Y en ese trabajo nosotros no podemos simplemente ejercer de entrecomillar las dos versiones de los bandos enfrentados, la izquierda, la derecha, dentro de la izquierda un partido y el otro. No, contar quién dice la verdad y quién miente en cada ocasión. A mí me obsesiona eso de combatir los datos falsos, las afirmaciones falsas. Muchos de mis artículos van de eso, de entrecomillar declaraciones literales y explicar por qué son mentira. Y creo que nuestro trabajo con la polarización en parte es ese. No decir, chicos, dense un abrazo y dejen de discutir, sino no, este está mintiendo y este no. Y en cada momento decir quién dice la verdad y quién no, para evitar que la mentira se imponga, que es lo que provoca la polarización. Sí, meramente puedes añadir porque los periodistas tenemos esos gigantes frente a nosotros, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, todo esto. Sí. ¿Cuál es tu valoración y tu utilización de cada red social? Nosotros en el diario, esas redes sociales eran lo que sustituyó al dinero que no teníamos para lanzar el medio. El capital más valioso del diario.es en su origen era probablemente la inversión más fuerte que teníamos para poner sobre la mesa y construir nuestro periódico era mis seguidores en Twitter, en Facebook, las comunidades en redes sociales, que nos permitieron sustituir la inversión en publicidad que habría sido necesaria para poner en marcha un medio de comunicación nuevo en el mundo previo a las redes sociales. Por tanto, yo no los considero un enemigo. Es cierto que, sobre todo entre Google y Facebook, nos han quitado la publicidad. Lo han hecho mejor que nosotros, tecnológicamente, mala suerte. Habrá que buscar otras vías o intentar poner en valor lo que tenemos, que es credibilidad, que se puede pegar a los anunciantes que se asocian con nuestras marcas y que ahí hay una vía de ingresos. Pero creo que no vale de nada llorar por la leche derramada, decir, bueno, qué malos han sido, nos han quitado. No. Ellos han aprovechado la tecnología mejor que las empresas periodísticas. Teníamos la capacidad de hacerlo y no lo hicimos. Fuimos conservadores en las empresas periodísticas a la hora de intentar innovar. Pensamos que los clasificados serían nuestros para siempre, la publicidad sería nuestra para siempre y esto de Internet sería una moda pasajera que se acabaría rápidamente, como lo de los yoyos, no sé, y no fue así. Y ahora lo que hay que hacer es aprovecharse de la capacidad que te da. A mí me preocupa, sin embargo, la enorme dependencia que muchos medios tienen de las redes sociales. Yo he intentado evitarla, en el sentido de que lo que buscamos es crear nuestra propia comunidad, no vivir en la comunidad de otros o a través de la viralidad que provocan las redes sociales. Uno de los datos de los que estamos más orgullosos en el diario es el enorme tráfico directo que tenemos, la gran cantidad de gente que llega directamente tecleando en su navegador www.eldiario.es y que se fía de nosotros y que cuando pasa algo quiere saber qué estamos contando, qué opinamos, cómo lo vemos, cómo lo analizamos, dónde ponemos el foco. Pero las redes sociales también nos ayudan muchísimo y ahí a mí últimamente lo paso peor por esto de los insultos y me cuesta más relacionarme en las redes sociales que hace unos años. Tiene que ver con que este año ha sido de un enorme crecimiento para el diario y me ha expuesto mucho más al debate público. Pero al mismo tiempo me encanta discutir en las redes sociales. Permanentemente estoy debatiendo en foros, en Meneame, que es una página española en la que participo mucho, en los propios comentarios del diario.es suelo responder en el blog a los lectores que participan, en las cartas que nos mandan los lectores quejándose o porque les gusta o les disgusta algo. Creo que te ayuda a entender qué está pasando. Te ayuda a entender de qué está hablando la gente. Es verdad que la realidad no es tu timeline de Twitter y que eso no es tu muro de Facebook, no es el mundo, no es España o no es el planeta Tierra, pero si te olvidas de eso, probablemente te estás perdiendo cosas importantes. Hay mucha información allí que te ayudan a decidir por dónde
por dónde tienes que ir. ¿Pero te sientes más cómodo expresándote en, no sé, en Twitter que en otra red social? La que más utilizo es Twitter, porque yo creo que es la más periodística, más que Facebook. Facebook tiene un poquito más de entretenimiento del que tiene Twitter, y en Twitter, con la interacción, sobre todo con gente que participa directamente, no solamente con la explicación a la gente que te sigue, tienes más capacidad de saber qué está pasando. En Twitter utilizo muchísimo las listas, utilizo TweetDeck para ordenar por columnas distintos grupos. Me hago grupos de gente a la que sigo en distintas áreas, en el periodismo de tribunales, en política, los distintos partidos, los especialistas. ¿Utilizas a TweetDeck? Sí, a todas horas. Y parece que estoy siguiendo las cotizaciones de la bolsa. Por ejemplo, cuando hay un debate político, consigues mucha información. Cuando hubo las elecciones primarias últimas en el Partido Socialista, me hice listas con los representantes de cada corriente, los compromisarios del partido. Eran muy pocas personas y era interesantísimo porque no es gente que sepa que puede ser observada en Internet, y hablaban con mucha libertad. Y podías de esa manera ver en qué estaban pensando los partidarios de un candidato o de la otra, y así saber por dónde iban los debates, las campañas, los mensajes que estaban lanzando cada uno de ellos. Lo hacía de una manera un poco curiosa, los agregaba a listas, pero no los seguía directamente, porque si los seguía directamente se quedaban diciendo, uy, ya está este periodista mirando a ver qué digo. No, tú habla en libertad, como si yo no estuviera. Y así conseguía más información. Ahora hay un tema importante, es que muchas veces se hace la crítica al periodismo que al vivir tan cerca del poder político que ha perdido tanto prestigio, para no decir todo, sí, en muchos países, esto últimamente acaba por manchar al periodismo. ¿En qué medida tú crees que se puede mantener criterios, ética, dignidad en el trabajo, haciendo la cobertura a veces de sinvergüenzas, de personas que burlan la justicia? Bueno, esto es, supongo que como periodista esto te preocupa. Sí, mucho. Yo estoy de acuerdo contigo en que una de las razones por las que el oficio ha perdido parte de su credibilidad y su prestigio es porque nos han visto como parte del poder y no como un contrapoder. Y porque una parte del periodismo pensó que su trabajo era poner y quitar gobiernos, poner y quitar ministros, mandar en vez de fiscalizar al poder. Tu trabajo no es decidir quién manda, sino ofrecer la información para que los ciudadanos pongan y quiten gobiernos, no los pones y los quitas tú. Y al mismo tiempo hay que evitar la tentación de que te abrace el poder, ¿no? Los políticos se comportan con la prensa como esos boxeadores sonados que te intentan abrazar para que dejes de darles puñetazos, ¿no? Y tienes que separarte de ese abrazo, tienes que evitar ese abrazo. No porque por definición tengamos que golpearlos, pero tienes que intentar evitar que esa cercanía te impida en su momento informar con frialdad y con objetividad y con criterio periodístico. Es más difícil informar de alguien al que estás cercano que de alguien al que conoces poco. ¿Esto pasa con el diario? Intentos de... Sí, permanentemente. Al final es una tensión porque al mismo tiempo esa cercanía con los políticos consigue información, son fuentes y tienes que relacionarte con ellos, pero nunca olvidar que no pueden ser tus amigos, que aunque tengas relación con ellos y puedas encontrarte con ellos, reunirte con ellos, verles en entornos a veces pues más de cervezas que de una entrevista con una grabadora, que aún así esa gente son fuentes de información y que tu trabajo no es hacerte su amigo, no puedes ser su amigo. Bueno, y hay una crítica relacionada con esta, que los periodistas tienen una pasión, un afán de noticias sobre la política, y la verdad es que el poder real, el poder del dinero, el poder económico, la cobertura es mucho más ligera, tibia y menos convincente. ¿Cómo vives esto? Eso es cierto, es mucho más fácil criticar al poder político que al poder económico. En el diario también intentamos hacerlo. Hemos publicado noticias de paraísos fiscales de las grandes empresas españolas. Hemos publicado informaciones sobre guerras empresariales en las principales compañías. Hemos dado exclusivas sobre... Y fíjate que ahí lo que notamos, ¿sabes qué es? Que tenemos menos repercusión en otros medios. Cuando damos informaciones exclusivas del poder político, muy rápidamente nos siguen todos. Cuando damos información exclusiva del poder económico, no tan rápidamente nos siguen los otros medios. Porque ahí el margen de maniobra de muchos medios es menor. Con la política es más fácil. Pero entonces, ¿cuál es la solución? No hablando del diario, sino del periodismo de manera global. En general, depender menos de ellos. Menos de ellos. Yo creo que la clave de la independencia económica es la dependencia del mayor número posible de personas. Eres independiente cuando dependes de tanta gente que entre ellos no se pueden concertar para intentar pararte los pies.
Y en ese sentido, yo creo que la mejor noticia de las últimas cuentas del diario ha sido esa, que aunque tenemos más ingresos por publicidad que por lectores, la partida que más crece es la de los lectores, cada vez más los socios, y ya son el 40%. 40% de todo el total. En los medios estadounidenses empieza a superar el 50% en muchos casos, llega al 60, al 70 en algunos. Es decir, que será ahí cuando de verdad podamos morder mucho más, informativamente hablando, al poder económico de lo que lo hacemos hoy. Bueno, el último poder que plantea problemas a los periodistas es la justicia, Sí. porque por una parte hay muchas polémicas alrededor de la justicia en tu país, en Estados Unidos, en este país también, ¿no? Parece Sí. que un expresidente tiene mucho interés en lo que pasa en la justicia. Bueno, lo vemos en todas partes esto. Entonces hay un doble problema, es que el poder mediático es un poder que puede castigar, que puede intervenir antes del fin de un proceso normal. Tu último libro Sí, es sobre la justicia. Es sobre justicia. Entonces, ¿cómo ves la situación del periodismo frente a aquella responsabilidad? Tener la capacidad de castigar y también los periodistas no son policías, no son jueces. Sí, esta semana, por ejemplo, nos hemos llevado una enorme frustración en el diario.es, porque después de toda la investigación de estos másters irregulares en la universidad pública que regalaban a políticos, se inició una investigación penal en la justicia. Esa investigación penal alcanzó a quien es hoy el presidente del Partido Popular, uno de los políticos más importantes de España. Un partido que directamente tiene la capacidad, por cómo funciona la elección de los jueces del Supremo en España, de nombrar a los jueces que llegan al Supremo. Y un tribunal supremo, una sala del Tribunal Supremo de 5 jueces, de los cuales 4 habían sido nombrados directamente por los votos de los vocales nombrados por el Partido Popular, tuvo que decidir si el presidente del Partido Popular podía ser investigado, no condenado, investigado. Si podían llamarle a declarar, como habían hecho con todos los demás alumnos, pedirle que entregase los trabajos que se suponía había hecho y investigar mínimamente si había participado en el regalo que le habían hecho del título universitario que tiene en su currículum. Y los jueces decidieron que no que fuese culpable o inocente, que no se le iba a investigar. Y a consecuencia de esa decisión del Supremo, fue en el Supremo porque en España los políticos, muchos políticos, la inmensa mayoría están aforados y solo es el Supremo quien puede decidir si se les investiga o no, la jueza de primera instancia que estaba investigando a todos los alumnos y a todos los profesores decidió este lunes archivar toda la investigación. Fue un poco una rabieta de la juez diciendo, no me dejáis investigar a este, pues ninguno. Fue también una aplicación del artículo 14 de la Constitución que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley y la jueza consideró que si este se libraba, pues todos los demás también. Si aplicábamos este criterio a este político, todos los demás. Y a veces es frustrante, pero hablando con Raquel Ejerique, que es la periodista que destapó este escándalo en el diario.es, me decía Raquel, bueno, nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Si luego la justicia no ha sido capaz, es un problema de la justicia y también hemos hecho nuestro trabajo al demostrar qué está pasando en la justicia. Entonces está en la posición de decir, la justicia ha decidido de manera formal no investigar y yo con mi poder mediático voy a seguir investigando. Claro, de hecho vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir investigando qué pasó en esa universidad y qué otros alumnos han podido ser beneficiados de títulos regalados. Pero al final, claro, en España y en todos los países hay un respeto a la justicia, en el sentido de que siempre se dice esto, hay que acatar las sentencias, es importante acatarlas. Yo creo que hay que acatarlas, pero también hay que informar sobre ellas y si es necesario criticarlas y cuestionar que esa sentencia es incoherente con otras decisiones judiciales o que quienes han tomado esa decisión no son del todo lo imparciales que deberían ser porque han sido nombrados por ese mismo partido. Eso hay que contarlo. Y desde luego tenemos más margen que la justicia, porque nosotros no informamos o investigamos exclusivamente los delitos. Hay cosas que son inmorales o cuestionables y que no por ello son un delito. El problema de esto es que cuando llegó el archivo judicial, desde los partidarios de este político dijeron, esto demuestra que todo lo demás era falso, y no es verdad. Lo que ha dicho la justicia es, hubo un trato de favor, pero no hay una responsabilidad penal, no hay una responsabilidad que se pueda investigar penalmente. Esto es una cuestión ética, no que nuestra información sea errónea, que no lo es. Entonces, tu posición es, hay que respetar a la ley
pero a la justicia, cuando la justicia se pronuncia, yo puedo... Yo voy a seguir investigando, claro que sí, porque nuestro trabajo no es un trabajo sustitutivo o que termina cuando algo se judicializa, para nada, claro que no. Luego pasan otras cosas también agradables en el sentido de que ves que hay consecuencias, ¿no? Ayer mismo, uno de los políticos más importantes de la historia de España, Rodrigo Rato, fue el máximo responsable del Fondo Monetario Internacional, presidente del Fondo Monetario Internacional, vicepresidente del Gobierno de España, estuvo muy cerca de ser presidente del Gobierno también. Fue condenado a 4 años de cárcel por una investigación judicial cuyo inicio es una investigación periodística del diario.es, las tarjetas Black. Y claro, no es que nuestro trabajo sea meter a la gente en la cárcel, no creo que lo sea, pero sí que es en cierto sentido, te sientes orgulloso de haber demostrado esa irregularidad que luego acaba siendo un delito, ¿no? Y que un trabajo periodístico del diario.es sirva para que la próxima vez que a alguien le regalen una tarjeta de crédito y le digan gástatelo en lo que quieras que nadie va a mirar, que era lo que pasaba en este escándalo, no lo va a hacer porque va a tener miedo a que la prensa y luego la justicia les descubran. Bueno, qué bueno que yo voy a improvisar, ¿tá? Una cuestioncita, que está hablando de los límites, de los alcances y del impacto del periodismo. Yo quería te preguntar si crees que el diario.es tuvo impacto más por su periodismo, por su modelo, por impulsionar, y qué cambió en el escenario español. Muchas cosas. Yo creo que el diario.es logra hacer ese periodismo por su modelo económico. El cimiento sobre el que se construye después lo demás es una empresa periodística solvente que no le debe nada a nadie. Solo si tienes eso, puedes bailar encima. Solo si tienes eso, puedes dedicarte después a trabajar sin presiones, sin libertad y con independencia. Lo más difícil era eso. Lo otro es trabajar con libertad. Siempre digo que en el diario.es, los periodistas del diario.es no somos ni mejores ni peores que los que trabajan en todos los demás medios españoles. La gran diferencia es que ningún periodista del diario.es se mete en un problema por tener una noticia delicada o por investigarla. Al revés, le damos las gracias. Y esa es la gran diferencia, que los periodistas del diario.es saben que si tiene una noticia, afecte a quien afecte, sea un político de un partido o del otro, o sea un importante empresario, se va a publicar. Y que no se va a guardar en un cajón, ni va a servir para cambiarla por un contrato de publicidad, ni vamos a especular con ella para que nos deban algo y nos lo paguen de otra manera, ni lo va a utilizar el dueño para que le den una recalificación o un contrato público. Esa es la enorme diferencia. Y es yo creo que ahí donde hemos generado el cambio que luego provoca que todos los demás medios reivindiquen lo mismo. Al final, yo creo que cuando un periódico se lanza y publica noticias, el resto de la competencia se ve obligado a hacerlo y eso es bueno para toda la profesión. Bueno, tengo que decir que eres el primer periodista nativo digital que recibe el premio, pero no es que es un iniciante, es un veterano en el mundo digital y ya demuestra que hay un percurso ahí de periodistas digitales. Entonces queríamos escuchar un poco su análisis sobre de dónde vimos en la internet, cuáles fueron los puntos más relevantes, los capítulos más relevantes y hacia dónde vamos. Yo creo que la historia de la prensa digital, que conozco no tan bien como Jean-François, pero un poquito, creo que en un principio era la segunda división. Era el sitio donde mandaban a los jovencitos, a los periodistas que castigaban. Era un sitio lateral dentro de las redacciones. Yo recuerdo cuando trabajaba en Público, cuando dirigí Público, una anécdota. Estaban los chicos de Internet en su mesa trabajando y llegó un periodista de los veteranos y les pidió si le podían ayudar a configurar la impresora, porque pensaban que eran informáticos o gente así, ¿no? Era esta gente rara que hace noticias en Internet. Y se consideraba un periodismo donde no cabía el análisis, donde no cabía la investigación exclusiva, donde no cabía la información de profundidad. Se pensaba que era pues, el teletexto, una cosa para noticias rápidas, pero que no iba a sustituir al buen periodismo que estaba en el papel. Hubo un momento de negación por parte de los periodistas del papel, bastante decepcionante, porque era tremendo ver a periodistas que se supone que su trabajo es estar informados, siendo totalmente inconscientes de lo que le pasaba a ese oficio. Te encontrabas, pero hasta hace muy poquito, con periodistas que te decían cosas como que el problema era que el papel lo estaba haciendo mal, ¿no? El problema no es que el papel lo haga mal o regular, el problema es que esto te sustituye. Este periodismo te sustituye, no es como cuando llegó la televisión que hacía cosas distintas y nosotros teníamos la capacidad de tener nuestro espacio en el papel. El periodismo digital sustituye al periodismo impreso, no lo complementa, no es una moda pasajera. Y creo que el gran cambio se ha dado en los últimos años cuando de repente
se ha invertido la situación. Hasta hace unos años solo el papel era capaz de soportar las redacciones necesarias para el periodismo de calidad. Y ahora es justo al contrario. Solo el periodismo digital es capaz de liberarse del coste industrial que supone el papel y ejercer un periodismo independiente. Ha cambiado al revés, se ha dado la vuelta. Pero obviamente en 2007, 2008, en 20 meses, cuando aparecen el móvil y las redes sociales... Sin duda, no, eso cambia todo también. Sí. Y aparte que no tiene nada que ver el periodismo previo a redes sociales en Internet, y es antes de ayer, porque es que estamos hablando de hace muy poquitos años. Nos afecta muchísimo. Y luego la llegada del pago también, porque yo era muy escéptico con el pago en Internet, de las redes sociales. Sí. Y la llegada del pago a Internet. Yo hace unos años era tremendamente escéptico con la posibilidad de que el periodismo digital fuese de pago. De hecho, discutía mucho con la gente que me decía que había que pagar. Y yo pensaba que no era necesario y evidentemente me equivoqué. Y me di cuenta que el periodismo no podía soportarse en Internet con publicidad. Porque sí, generábamos cada vez más audiencias, pero cada vez generábamos menos ingresos y era una carrera que nos llevaba al precipicio. Y tú ves, no sé, en la inteligencia artificial acercarse a nosotros algo que puede abrir otro capítulo. Sí, probablemente. No tengo mis dudas de que vaya a sustituir el periodismo que hacemos en el diario. Las fuentes no están en la inteligencia artificial, pero que hay determinados ámbitos de la información que van a cambiar radicalmente. Hay muchísima fuente pública, por ejemplo, que se puede interpretar y exponer y mostrar sin necesidad o con menos necesidad de periodistas, de trabajadores, de personas, que la que hay ahora. Y ahí va a haber cambios importantísimos, pero todavía no soy tan visionario, no sé imaginar qué va a llegar. Una pregunta que supongo se te hizo muchas veces. Empezaste cantando rock y grabaste discos. Sí. Y entonces, ¿hay algo coherente entre sí lo hay. Hablar con una audiencia y bueno, sí? Sí, yo me dediqué a la música y tengo varios discos y en YouTube podéis ver videoclips míos y actuaciones en directo. Y no llevaba barba, estaba mucho más delgado, era mucho más joven. Hablo de hace 20 años, entre el 98 y el 2001. Y ahí hay dos relaciones con lo que hago ahora. La primera es la tecnología. Yo hacía música electrónica y componía con ordenadores, con samplers, con sintetizadores, con un ordenador. Y la segunda es que ahí es donde perdí el miedo a un escenario. Si te enfrentas a un concierto con 3.000 personas, porque fuimos un grupo de relativo éxito, no súper famosos, pero algo famosos sí, por lo menos en los circuitos independientes de la música pop española, ya después no te da miedo una cámara, no te da miedo hablar en público, y eso es muy importante para los periodistas. Yo ese miedo me lo quité con la música. Una vez pasé por la redacción del diario y la mesa que más libros tenía era tu mesa de trabajo. Sí, es así. Entonces, del rock a un acercamiento más clásico a la cultura. Sí. Sí. ¿Te parece esto coherente? Sí, pero eso es porque soy muy desordenado. Es la mesa donde trabajo y estoy permanentemente recibiendo libros y también tengo algunos que consulto y soy un poco desordenado y muchos papeles. Tengo una manía además que mis amigos conocen, estoy todo el rato jugando con papeles en las manos, rompiendo papeles, haciendo rollos de papel con los papeles, soy muy nervioso. Y mi mesa suele estar, como sabes, en mitad de la redacción y muy desordenada siempre. Ok. Antes de pedir preguntas al público, ¿cuál es la pregunta que no te hicimos y que esperabas? La verdad es que no lo sé. Tendría que pensar, no lo sé. Pero me habéis preguntado muy bien. Me habéis preguntado casi todo. Ok, viene el momento de la frustración. Nos queda poco tiempo y supongo que hay preguntas en el público. Pueden aprovechar enseguida para preguntar a Nacho. Sí, aquí. Bueno. Sí, y allí. Sí, ya viene. Buenas, soy estudiante de Comunicación Social de la UPB de Bucaramanga. Hablando de periodismo digital, pues ya como persona que ha empezado en eso y que ha llevado una trayectoria, muchos periódicos han tratado de pasar a ese periodismo digital, a ese ciberperiodismo, pero lo que hacen es tomar el impreso y, por así decirlo, un copy-paste en el digital. ¿Cómo se puede separar esta acción de copiar y pegar
a un verdadero periodismo, un verdadero ciberperiodismo? Eso en España pasaba mucho hace unos años y ha sido sustituido. Durante mucho tiempo las redacciones que tenían los dos medios, el digital y el papel, pensaban primero en el papel y luego en el digital. Y con lo cual el digital era un refrito de teletipos de última hora y un copia-pega de lo que habían publicado en el papel. Casi todos los medios ahora, al menos en España, están cambiando. El papel ya no es la prioridad y en lo que están centrados es en atender a la web. Y una de las cosas que sí hicimos en el diario y que nos ayudó mucho a tener personalidad propia y voz propia es tener un cierre. O sea, nosotros tenemos el adelanto para socios, que son las noticias que se van a leer al día siguiente, y que obliga a la redacción a estar pensando qué van a ofrecer a los lectores mañana. No estar al fondo de la red devolviendo las pelotas de la actualidad según llegan, sino intentar pensar qué información propia, qué enfoque exclusivo, qué investigación, qué entrevista, qué van a tener que sea diferencial al día siguiente. Y yo creo que eso, que es el ejercicio del papel, hay que hacerlo también en Internet. Y creo que tengo la sensación y soy optimista y creo que muchos de los periódicos de papel van a ser exitosos en su reconversión a Internet porque tienen lo más valioso, que es una relación con una audiencia. Con enormes traumas en algunos casos, porque el coste industrial del papel es enorme y el de Internet es muy ligero y no cabe la misma empresa en los dos sitios, y eso es muy doloroso en términos de despidos. Pero creo que inevitablemente todos, más tarde o más temprano, van a hacer lo que ya están haciendo muchos medios, que es pensar primero en Internet y luego en el papel. Me hacen signos de preocupación por el tiempo, pero tomamos otra pregunta, una última. Sí. Hola, mi nombre es Laura, soy estudiante de Comunicación y Periodismo de la Corporación Universitaria Lasallista. Tú, siendo de este medio, ¿qué opinas acerca de un periodista independiente que exprese su opinión política en los medios? O sea, tú decías que tú investigas mucho en Twitter acerca de la política, pero no sé si la expresas. ¿Qué opinas de un periodista independiente que lo haga? Yo hago opinión, hago periodismo de opinión aparte de información, y es parte fundamental de mi trabajo. Lo que intento es diferenciar los géneros, no son los mismos. Cuando hago información hago exclusivamente información y ahí sobran los adjetivos y lo que hacen falta son datos, no colorear con tu opinión o tu punto de vista. Creo que el periodismo de opinión es un periodismo honorable y que defiendo y que es necesario también. Intento hacerlo no simplemente diciendo lo que opino, sino dando los argumentos para defender esa opinión, explicando con datos por qué opino eso. Pero creo que lo fundamental es que estén diferenciados, que cuando el lector lea opinión sepa que está leyendo opinión y cuando lee información sepa que eso es información. Uno de los errores de mi primer periódico que dirigí público es que esa frontera estaba muy difusa, que a veces éramos demasiado valorativos en las portadas informativas, y es algo que he intentado corregir en el diario.es. Creo que es fundamental, es necesario el periodismo de opinión porque ayuda a formar una opinión a la sociedad, que tiene que ser honesto, que los periódicos tenemos que tener principios. Principios significa valores. Yo creo que es más importante, por ejemplo, el medio ambiente, la defensa del medio ambiente, que el crecimiento económico. Eso es una decisión editorial que te lleva a una decisión después sobre cuáles son las noticias que vas a priorizar. Y esos principios tienen que ser públicos. El gran error, donde el periodismo pierde su independencia, no es por tener principios y valores, sino por someterlos a la disciplina de un partido o de un candidato. Es ahí donde se pierde la ética profesional. Bueno, me parece significativo que la última intervención del ganador del Premio de Excelencia fue autocrítica. Muchas gracias.